de México. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana? Un saludo a ti y al auditorio. Muchas gracias, Patricio. Pues hemos estado viendo datos muy interesantes de cómo ha estado cambiando la población en México, Patricio, pero yo te preguntaría, lo primero que se me ocurre, la verdad, preguntar, porque el censo pues se hizo en medio de la pandemia, estábamos pues iniciando cuarentena o confinamiento aquí en México cuando se llevó a cabo este censo. Patricio, ¿qué tan confiable es este censo que presenta hoy, que presenta en estos días el INEGI? Bueno, lo primero que uno tiene que decir sobre esto es que pues, el censo es un ejercicio gigantesco, es un ejercicio muy complejo, metodológicamente muy complejo y operativamente muy complejo, porque ustedes imaginarán lo que representa cubrir al 100% la totalidad de las viviendas de las poblaciones, no solo las poblaciones urbanas, las poblaciones remotas, en la sierra, en el desierto, en la costa, en todo el territorio nacional. Y esto pues representa ejercicio con un gran reto en términos operativos, ¿sí? Todo censo es un reto. Ahora, en las condiciones en las que se levantó este censo, ya eran complicadas antes de la epidemia, del inicio de la epidemia de COVID, eran complicadas por asuntos relacionados con la situación del país, la inseguridad, la dificultad para llegar a las viviendas, para tener la confianza de las personas para responder a las viviendas y bueno, se acentúa con el tema de la emergencia epidemiológica y de la cuarentena, y esto pues implica pues necesariamente mayores dificultades. Entonces, pues necesariamente habrá que hacer una evaluación a fondo sobre los resultados en términos de calidad y de cobertura del censo de población, pero esto es algo que es habitual, es decir, no ocurre nada más con este censo, sino con todos los ejercicios de esta naturaleza, con todos los censos de población, siempre tienen problemas de cobertura menores, mayores, problemas de calidad menores, mayores, de tal manera que esta evaluación tiene que hacer. En contraparte, pues hay que felicitar a INEGI por el gran esfuerzo que realizó con todas estas condiciones para completar el ejercicio del censo. Y a mí no me cabe la menor duda de que, a pesar de que pueden existir, por supuesto, problemas en la fuente de información, es en este momento el Censo de Población y Vivienda es la mejor fotografía que tenemos de la situación demográfica del país, de las condiciones sociales, demográficas, económicas de la población del país. Es la mejor y más amplia fotografía, la más detallada que tenemos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy prematuro comenzar a hablar sobre las dificultades y los problemas del censo sin enfatizar cuáles son los resultados más relevantes y qué nos dicen sobre los cambios en la sociedad mexicana y en su estructura poblacional y demográfica, ¿no? Claro, Patricio, hay un tema que yo he visto que has estado difundiendo en tu cuenta de Twitter que me parece interesante sobre la comunidad afrodescendiente, que sería la primera vez que el término o estos términos se utilizarían en esta encuesta del INEGI, pero que además, al parecer, esta comunidad es la que resultaría académicamente más alta que incluso otras, pese a que es una comunidad que ha sido rezagada por muchísimos años. Adriana, efectivamente es un hecho histórico que por primera vez en el censo de población, en los censos de población y vivienda de México, se haga, en la historia reciente de los censos de población y vivienda de México, se haga una pregunta sobre la identidad o autoadscripción afromexicana o afrodescendiente. Entonces, este sí es un hito que hay que señalar y digamos, alineado con las demandas crecientes de reconocimiento de los pueblos afromexicanos que se han expresado de múltiples formas, inclusive en términos de reconocimiento constitucional, estos pueblos afromexicanos, y que, sin embargo, permanecían, digamos, ocultos o sin ser contabilizados en instrumentos como los censos de población y vivienda. Hay antecedentes, el antecedente más cercano es la encuesta intercensal que realizó el propio INEGI en 2015 y que también utilizó los términos parecidos para realizar su pregunta. La pregunta que se utilizó para, digamos, que el público tenga una idea
La pregunta, tal cual la pregunta que se utilizó para registrar la población afrodescendiente es por sus, así abro comillas, por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, y luego nombre, o sea, el nombre de la persona, se considera afromexicano, negro o afrodescendiente. Ese fue digamos, la pregunta que se realizó. Evidentemente, pues es una pregunta muy compleja. Sí, sí. Es una pregunta donde existe mucho debate metodológico sobre si la pregunta es lo suficientemente comprensible para la población general y bueno, existe mucha expectativa sobre qué tanto esta pregunta va a ser efectivamente captar con precisión o calidad a la población negra, afromexicana o afrodescendiente en el país. Los resultados son preliminares, es decir, todavía no tenemos realmente claridad sobre esto. Podemos decir que pues, alrededor de cerca del 2%, no tengo que decir 2.1% de la población, creo que es 2.1% de la población se autorreconoce, o sea, responde sí a esta pregunta. Y que el otro dato importante es en qué estados de la República, en qué entidades federativas de la República se concentra o hay mayor proporción de población afromexicana o afrodescendiente. Uno esperaría que los estados en donde existe una mayor número de poblaciones históricas afromexicanos o afrodescendientes como Guerrero, Oaxaca, parte de Veracruz, fuesen los estados donde hay mayor proporción de personas que responden. Y esto parcialmente es así. El estado de Guerrero tiene en primer lugar, con un poquito cerca del 8.5% de su población, así se autoadscribió como afromexicana o afrodescendiente. Luego sigue Oaxaca, es el segundo estado, con 4.7%. Y después tenemos otros estados que son un tanto sorpresivas en la lista, ¿no? Bueno, viene Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, y después Veracruz. Veracruz tiene 2.7% de población. Ahora, en que se autorreconoce o autoclasifica como afromexicano o afrodescendiente. Una de las, lo que comentaba, ya lo comentabas, una de las cuestiones que conocemos y sabemos las condiciones históricas de discriminación y de racismo y de privación social que han enfrentado las poblaciones mexicanas o afrodescendientes históricas en el país. Entonces tendríamos que digamos, este conjunto, este subconjunto poblacional, tuviese características socioeconómicas, demográficas, que reflejaran estas privaciones sociales. No sabemos todavía, no tenemos los datos suficientes para ello, para tener claro si esto es así, pero pues, el dato más completo que tenemos ahora es solo sobre analfabetismo. El analfabetismo de la población afromexicana. Y podemos decir con este dato es que en el conjunto nacional la población de 15 años o más con analfabetismo es 4.7% y la población de 15 años o más afro, o sea que reconoce afro bajo esta pregunta, con analfabetismo es 5.3%, que son datos muy parecidos. Es decir, no hay una enorme diferencia en términos de la incidencia de analfabetismo y uno esperaría que las poblaciones, si esta pregunta registrara a las poblaciones afro históricamente discriminadas, el nivel de analfabetismo fuese más alto. No es así. Y ahora, esto tampoco es así en las tres entidades que concentran mayor población histórica afro, en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en donde el porcentaje de población con analfabetismo total, general, es 10.2, y la población afro tiene 10.1% con analfabetismo. Hasta ahora es lo que podemos hacer con los datos que tenemos. Entonces hay mucha expectativa para hacer una evaluación de hasta qué punto la pregunta sigue teniendo, digamos, problemas que ya se observaron en la encuesta intercensal 2015 para registrar de mejor manera a esta población en condición de privación social, de origen afro, que probablemente por el fraseo de la pregunta, es decir, por este fraseo de afromexicano o afrodescendiente, o incluso, y esto es una cosa importante también que fue señalada durante el levantamiento del censo, ni siquiera se le preguntaba esta pregunta porque hay gente, pensaban los entrevistadores que se ofendían las personas.
también hay problemas también de falta, de que la pregunta no se hace simplemente. Pero puesto esto necesita ser evaluado, es decir, esto es simplemente información anecdótica y en el caso del analfabetismo y de la información sobre educación, etcétera, es información preliminar que no nos permite obtener conclusiones. Yo creo que en las próximas semanas y meses vamos a conocer mucho más sobre al menos cómo queda registrado este grupo poblacional y a discutir mucho sobre si es apropiado o no mantener este tipo de preguntas o hacer modificaciones en ellas para captar mejor sus condiciones de vida. O sea, sería un primer acercamiento, pero sigue estando un poco confuso el tema un poco de los resultados, ¿no? Sí, su primer acercamiento, que es importante también desde un punto de vista simbólico, el reconocimiento y la inclusión de poblaciones afromexicanas y afrodescendientes, pero pues estamos todavía comenzando con esto y se requiere un montón de discusión sobre cuáles son los términos apropiados y cuáles son las formas adecuadas de aproximarnos metodológicamente a la medición o a a captar estos grupos poblacionales de mejor manera, porque si bien es importante tener el reconocimiento, es decir, la cuestión simbólica del reconocimiento, la otra cosa que es central es poder visibilizar las condiciones de desventaja social y de privación que tienen estos grupos. Entonces, si tenemos una pregunta que no nos está reconociendo o identificando a las poblaciones afro que se encuentran en situación de privación social, entonces es una pregunta que es problemática o que tenemos que revisar y mejorar en futuros ejercicios. Claro, Patricio, y además otro de los temas interesantes que vi es que estamos dejando de ser un país de jóvenes, estamos envejeciendo un poco, pero además también estamos dejando a las mujeres de tener hijos. Es otro dato que en algunos años se ha cambiado de manera bastante importante. Así es, mira, la fecundidad del país tuvo su punto máximo alrededor de la década del 70, un poco antes, un poco después, dependiendo de las mediciones que se realicen, y que llegó a ser cerca de 7 hijos por mujer en promedio, la tasa global de fecundidad, y después comenzó un periodo, un largo declive que fue acelerado al principio, pero que se ha mantenido, y que pues nos hace efectivamente tener un panorama demográfico muy diferente, es decir, el número de acuerdo a los resultados del censo, el promedio de hijos por mujer ahora 2.1, ¿sí? Este número 2.1 es equivalente a una tasa demográfica de reemplazo poblacional, es decir, donde las mujeres, si en promedio las mujeres tienen 2.1 hijos, entonces la población se va a mantener estable a lo largo del tiempo, ¿sí? Por el efecto de la mortalidad también. 2.1 hijos, ahí hay un efecto de mortalidad, pero aproximadamente es el número necesario para el reemplazo demográfico. Y sí, efectivamente, en términos de cambios lo que reflejan estos resultados, en términos de cambios en las conductas y en las formas de vida de las personas, es la enorme caída de la fecundidad, y quizás este dato todavía no lo tengo revisado del todo, de hecho no sé si se puede hacer con los datos que ya publicados en este momento, es que algunas entidades federativas del país, seguramente, por ejemplo, yo estaría seguro que una de ellas es la Ciudad de México, y las entidades federativas que albergan en las ciudades son las metropolitanas más grandes del país, los niveles de fecundidad todavía son bastante más bajos, de tal manera que digamos, el patrón de alta fecundidad que predominó en el país hasta la década desde la década de los 70 o alrededor de la década de los 70, el panorama es completamente diferente, y pues esto se refleja en la dinámica de envejecimiento poblacional, que es el primer tema que comentaba. Es decir, en la medida en que se reduce la fecundidad, las pirámides de población se van reduciendo en su base, ¿sí? Y las generaciones más amplias, las generaciones que tuvieron mayor número de volumen de personas, van ascendiendo en las edades, de tal manera que los grupos de mayor edad van creciendo en términos proporcionales. Y entonces obtenemos una población cada vez más envejecida, y que pues eso implica, por supuesto, un incremento en la demanda de servicios médicos y en cambio en el perfil epidemiológico de la población hacia enfermedades crónico-degenerativas, que
que van a ser, que son las principales causas de muerte en este momento en el país, salvo el caso del COVID que mencionabas antes, que es una situación coyuntural en donde se ha convertido en la segunda causa de muerte, pero es una situación coyuntural que se resolverá en algunos años, ¿verdad? Las principales causas son degenerativas, como la cuestión del cáncer, cuestión de infartos o cuestiones de ese tipo, y eso tiene que ver con el envejecimiento de la población, porque las personas de mayor edad son las que pues, están en mayor susceptibilidad de tener este tipo de enfermedades, ¿no? Justo, muy importante lo que dices porque define muchas veces lo que debe hacerse en cuestión de políticas públicas, como dices, además en materia de salud. Patricio, también hemos visto, por ejemplo, que la caída del catolicismo en México, ¿cómo está ahí el asunto? Porque pues bastante interesante que ha aumentado el número de ateos. Bueno, la pregunta del censo no es directamente si una persona es atea o no, sino si es no creyente. No creyente, Y claro. también hace una nueva variante en la pregunta de que si tiene alguna religión y no afiliación religiosa. Y lo que ocurre, efectivamente, es una tendencia que ya se venía observando desde el censo pasado, de reducción en términos relativos de la población que se autoadscribe o se autodenomina católica. Y esta reducción, o sea, digamos, para hacerles una idea de cómo es, en términos numéricos, de cómo está operando esto, aproximadamente entre el censo 2010 y el censo 2020 nos sumaron 14 millones de mexicanos, aproximadamente. Digo, en términos, para ponerlo en términos redondos, números redondos. De esos 14 millones de mexicanos que se suman, solo 5 millones se suman se suman o se agregan a la religión católica, y los otros 9 millones se agregan ya sea a otro tipo de denominaciones religiosas, o bien a el grupo de personas que se declaran no creyentes o creyentes pero sin ninguna afiliación religiosa. De tal manera que ser no creyente en México deja de ser ya un fenómeno, vamos a decirlo, raro en un sentido estadístico. Es decir, cada vez es más frecuente en cuanto a personas no creyentes, aunque sigue siendo, por supuesto, una relativa minoría de la población del país. Pero en definitiva no es un fenómeno ya digamos, creo que es el porcentaje, no lo tengo aquí a la mano, creo que estaba entre el 7 y el 8%, pero pues es un porcentaje ya relativamente alto comparado con lo que era hace unas décadas, ¿no? Entonces es un cambio, por eso de secularización o para ser más claros, descatolización de la sociedad mexicana, no sé si el término exista, y que se va, y de incremento de otro tipo de naciones religiosas como cristianas y evangélicas, y al mismo tiempo de incremento del número de personas o la proporción de personas que declaran pues no tener ninguna afiliación. Patricio, ¿ves que está subiendo más la gente no creyente u otras religiones, digamos, en esa dinámica? No tengo, no decir si lo tuviera enfrente el cuadro, pero en INEGI hizo esta proyección y hay crecimiento en ambos grupos, y es probable, si no me equivoco, podría equivocarme, pero si no me equivoco, es más o menos similar el incremento de las personas que se evangélicas o cristianas al crecimiento de las personas que se quedan ya sea sin una afiliación, sin no ser creyentes o creyentes sin afiliación religiosa. Pero aquí hay un problema porque esta opción de declararse creyente sin afiliación religiosa no existía en el censo pasado, de tal manera que la comparabilidad ahí entre censo y censo es un poco más complicada, ¿no? Pero en definitiva, para no fallarle, lo que sí podemos decir es que hay incrementos en ambas direcciones, ¿no? Un incremento, una descatolización, o no sé cómo se diga, que va hacia el evangelismo o religiones cristianas, y otra que va hacia dejar de afiliarse a alguna religión. Pero la Iglesia Católica sigue perdiendo terreno, entonces. Perdiendo terreno, a mí me parece fundamental el dato que te di al principio. Si de 14 millones de personas que se suman, solo 5 millones se están sumando a la religión católica, entonces eso es algo así como 35, 36%, casi 2 de cada 3 personas
que se sumaron al censo en el periodo intercensal entre 2000 y 2020 no lo hicieron, no se sumaron a las filas de la Iglesia Católica. Patricio, ¿qué otro dato te llamó la atención de cómo hemos estado cambiando como población? Bueno, yo creo que un dato interesante, un hito, diría yo, en términos del crecimiento de las ciudades del país, es que Monterrey pasa a ser la segunda área metropolitana más grande, rebasa a Guadalajara como segunda área metropolitana más grande del país. Es decir, yo no sé, yo me dedico a la demografía desde hace ya algún tiempo, pero desde siempre, y soy de Monterrey además, desde siempre crecí con la idea de Monterrey como la tercera ciudad más grande del país. Bueno, Monterrey pasa a ser la segunda, este es un cambio importante, lo cual se asocia al hecho de que a diferencia ocurrió con la Ciudad de México. En primer lugar, que crece incluso menos que el conjunto nacional, es decir, a un ritmo menor que el conjunto nacional. Al 0.8% aproximadamente anual crece la ciudad de México. Zona metropolitana del Valle de México, claro, porque Ciudad de México ahora es la entidad federativa. La zona metropolitana del Valle de México incluye todos los municipios conurbados del Estado de México y Hidalgo, crece al 0.8%, es decir, crece muy poco, ¿sí? Hay mucha emigración de la zona metropolitana a otras ciudades y de Guadalajara, la otra gran área metropolitana del país, que crece más que el conjunto nacional, pero su tasa de crecimiento no es tampoco tan alta, la tengo por acá, pero bueno, te la debo. A diferencia de esas dos, Monterrey, que cayó su tasa de crecimiento, Monterrey ha mantenido una tasa de crecimiento muy alta durante los últimos 20 o 30 años. De tal manera que la población se tiende a concentrar ahí. Hay otras áreas metropolitanas que también crecen bastante rápido. Querétaro es una de ellas, mantiene esa tasa de crecimiento elevadísima, con niveles pues poco frecuentes en las ciudades actuales del país. Y aquí los tengo, de hecho, los datos para ser claros. Mira, la Querétaro está creciendo al 3.17% al año, que es un crecimiento altísimo. Piensa que el país en su conjunto crece al 1.2% al año. ¿Sí? Querétaro crece, la zona metropolitana de Querétaro, al 3.2%. Por la cercanía con la Ciudad de México. Perdón, la Ciudad de México es 0.8%. ¿Sí? La Ciudad de México es más bajo. Es decir, la Ciudad de México, en comparación, o sea, sí crece, pero crece muy poquito. En comparación con el país, pues está perdiendo proporción de población, porque el país crece más rápido, el resto del país crece más rápido que la propia ciudad, ¿sí? Monterrey crece al 2.3%, Tijuana crece al 2.1%, ¿sí? Puebla, Tlaxcala al 1.6%. Entonces, estas áreas metropolitanas grandes, algunas, solo unas cuantas, y yo destacaría los dos casos, ¿sí? Los de Monterrey y los de Querétaro, que se mantienen a un ritmo de crecimiento muy alto. Las otras áreas metropolitanas siguen creciendo alto, más, o sea, con la excepción de la Ciudad de México, más alto que el conjunto del país, ¿sí? Pero sus niveles de crecimiento no son tan altos tampoco, ¿sí? Y esto nos habla de una diversificación del crecimiento del país hacia otras ciudades más pequeñas, dispersas en el territorio nacional. Entonces, este es un dato también que es bastante relevante. Un segundo dato importante del censo es pues que el declive, en términos relativos, que se mantiene el declive de la población hablante de lenguas indígenas, baja poquito, digo alrededor del 7%, pero ya están por debajo del 7% la población hablante de lenguas indígenas, lo cual pues nos habla justamente de las dificultades asociadas a la pérdida lingüística de las lenguas indígenas en el país, o la pérdida del uso de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, ese es otro dato relevante, y así como ese, pues hay muchísimos que nos dan un panorama de la vida, de cómo es digamos, la sociedad y la demografía del país con este censo. Entonces, repito, como te dije al principio, lo que yo destacaría en este momento son analizar los resultados, digamos, es el momento de analizarlos, de sorprendernos con ellos, y bien, vendrá el momento, por supuesto, de evaluación también, ¿no? Y de ver la calidad de estos resultados.
Así es, Patricio, pues te agradezco mucho. Tendremos más tiempo para analizar pues todos estos datos que está arrojando el INEGI. Por el momento te agradezco mucho la entrevista y te mando un abrazo, Patricio. Adriana, un abrazo para ti también y un saludo a todo el mundo. Muchas gracias. Hasta luego.